Muy buenas noches. En nombre de la Asociación Peruano-China, les saluda Claudia Choi para darles la más cordial bienvenida y a la vez agradecerles por su presencia a esta conferencia virtual por la doctora Kathy Chong. Ella nos hablará de cómo prevenir el COVID-19 post-cuarentena. Antes de introducir a nuestra invitada, quería comunicarles que estamos transmitiendo vía Zoom y en simultáneo por Facebook Live. Amables asistentes, ustedes nos pueden hacer llegar sus preguntas usando el chat para que éstas puedan ser respondidas una vez finalizada la conferencia. Ahora sí, nuestra invitada esta noche es la doctora Kathy Chong Chin-Chai, infectóloga y tropicalista, epidemióloga clínica y auditora médica. Hizo una maestría en epidemiología clínica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En Buenos Aires, Argentina, hizo una pasantía en infectología pediátrica en el Hospital de Pediatría Profesor Dr. Juan Garrahan. En Cali, Colombia, hizo una pasantía en el área de farmacovigilancia, infecciones intrahospitalarias y resistencia bacteriana. Y realizó un diplomado de auditoría médica en la Universidad de Antioquia. Pocas semanas antes que descubrieran los primeros casos de COVID-19 en Wuhan, Kathy viajó a la ciudad de Beijing en septiembre del año pasado, donde realizó una pasantía de salud pública. Actualmente, ella es jefe de la Oficina de Epidemiología en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. También es presidenta del COVID-19 y encargada de la vigilancia epidemiológica. Es miembro del Comité de Infecciones Intrahospitalarias y Aprobación de Antibióticos, miembro de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, miembro de la Asociación Panamericana de Infectología y además es miembro de nuestra querida Asociación Peruano-China. Kathy, qué gusto poder darte la bienvenida finalmente a esta conferencia virtual. Por favor, te escuchamos. Muchas gracias, muchas gracias Claudia por la invitación y muchas gracias a todos por haber entrado a veces en una hora un poquito complicada, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a empezar a hablar sobre un tema muy importante, un tema de la actualidad, que es cómo prevenir el COVID-19 post-cuarentena. Agradecimiento especial a la Asociación Peruano-China por su invitación. Entonces, para empezar con una pequeña introducción sobre el coronavirus, quiero mencionarles que cómo empezó todo esto. El coronavirus, el primer caso, vamos a ver que empezó en la ciudad de Wuhan, en un mercado que fue el 31 de diciembre, donde se encontró que había gran parte de estos pobladores presentaron enfermedades respiratorias, el cual ellos desconocían la etiología de fondo. Además, ¿cómo se conoce el coronavirus? El coronavirus es un conjunto de virus que van a tener varios tipos, alfa, beta, delta y gamma coronavirus. Y el coronavirus, el COVID-19, que es la enfermedad per se, es el beta coronavirus, ¿no? Entonces, el COVID-19, que es el nombre de este coronavirus, es una enfermedad respiratoria nueva, ¿no? Que empezó todo en China, en Wuhan, el 31 de diciembre, que llegó por primera vez a nuestro país, que fue el día 7 de marzo, ¿no? Entonces, va a pertenecer a una de las familias de los coronavirus que va a causar enfermedades, desde enfermedades leves hasta enfermedades graves en humanos, ¿no? ¿Cuál es la transmisión? La transmisión es de persona a persona a través de gotas y en contacto con superficies contaminadas. Entonces, como les mencioné, el COVID-19, ¿cómo empezó todo? El 31 de diciembre se fueron a dar los primeros casos en China en el mercado, ¿no? En un mercado donde se vendían alimentos donde se le vendían alimentos donde se vendían alimentos y el cual encontraron que la gran población empezaron a tener enfermedades respiratorias. Entonces, para empezar a recordar y hacer una línea del tiempo de este coronavirus COVID-19, vamos a ver que en diciembre empiezan a reportar un conglomerado de neumonías. El 1 de enero se cierra este mercado de Wuhan, donde se vendía pescados y mariscos,
El 7 de enero, los científicos chinos identifican una nueva cepa de coronavirus. Como ya les mencioné, coronavirus siempre había existido, pero empiezan a identificar una nueva cepa. El 9 de enero se da la primera muerte por coronavirus, ¿no? El 12 de enero empieza una secuencia genética para ver y cómo desarrollan estos nuevos coronavirus y empiezan a elaborar kits de diagnóstico. Ya vemos que el 20 de enero ya encontramos 223 casos en 4 países, ¿no? Y el 21 al 23 de enero fue el primer caso, ¿no?, importado a Estados Unidos, y por eso empezaron a dar restricciones de viaje en las ciudades vecinas de Wuhan, ¿no? Por la Organización Mundial de la Salud. El 24 de enero se dan los primeros casos en Europa y Francia. El 29 de enero ya vemos más de 7.000 casos y 170 defunciones y en China. Y el 30 de enero ya la Organización Mundial de la Salud empieza a considerar como una emergencia sanitaria. Entonces, para hablar sobre este coronavirus, vamos a ver que pertenece, es una familia coronavirus, como ven acá en el dibujo de acá, van a ser forma de corona, por eso es el nombre de coronavirus. Este es un virus ARN, monocaternario lineal, y van a tener más de 30 serotipos de coronavirus existen. Entonces, vamos a ver que en esta enfermedad de coronavirus van a ser desde enfermedades leves hasta síntomas graves van a tener. Y esto va a depender de cada organismo. Vamos a ver que algunos pacientes desarrollan enfermedades asintomáticas que pasan desapercibidas. Algunos de ellos van a desarrollan una neumonía por COVID que puede ser desde grado moderado hasta tener grados severos y con compromiso del pulmón, ¿no?, en gran cantidad, y que pueden llegar hasta ventilador mecánico, ¿no? Entonces, ¿por qué vemos que algunos pacientes van a desarrollar enfermedades graves, van a desarrollar síntomas graves que llegan hasta el ventilador y algunos no? Esto está relacionado con un rol de las citoquinas. Les voy a mencionar algo muy simple. Generalmente van a ver que algunos que desarrollan enfermedades, casos leves, las citoquinas son unas citoquinas que se van a elevar en estados de inflamación. Entonces, cuando el paciente tiene una enfermedad por COVID-19, estas citoquinas, como ven acá, no se elevan. Cuando estos pacientes tienen enfermedad por COVID-19 que son severas, y con un síndrome de distrés respiratorio del adulto, van a ver que van a aumentar las citoquinas, y cuando los pacientes tienen una neumonía severa por COVID, va a haber más elevación de estas citoquinas, ¿no? Y este periodo generalmente se ve a partir del 5º a 6º día de enfermedad. Por eso vemos que algunos pacientes no van a desarrollar ningún problema respiratorio y a otros sí. Entonces, eso va a depender de varias cosas, de algunos factores de riesgo. Vamos a encontrar factores de riesgo como pacientes que tienen presión alta, pacientes que son diabéticos, pacientes que son obesos, pacientes asmáticos, pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes con procesos oncológicos. Entonces son los pacientes que tienen mayor factor de riesgo que puedan desarrollar alguna enfermedad severa. Pero hemos visto que también ha habido casos de algunos pacientes que, a pesar de que no tienen ningún factor de riesgo, han llegado a casos extremos como síndrome de distrés respiratorio y llegar hasta ventilador mecánico, ¿no? Y eso va a depender mucho de la clínica, o sea, de los signos y síntomas que tienen, del momento en que ellos acuden a un médico. A veces ahora, hoy en día, salen muchas cosas, salen muchos mitos y verdades acerca de este COVID-19, y a veces muchos de ellos ya van medicados. Entonces, cuando ya van a solicitar una ayuda, muchos de ellos ya han recibido medicamentos que no son propiamente para el COVID-19, entonces ya han recibido y llegan en un periodo que están a moderado y severo. Entonces es importante, el cual voy a mencionar más adelante, la no medicación, y si uno tiene síntomas debe de acudir al médico y no automedicarse. Entonces, estos estadios de la infección van a haber desde infecciones tempranas, ¿no?, virales, que va a haber una pequeña respuesta inflamatoria, que van a llegar a tener una respuesta inflamatoria en el pulmón,
que van a haber de dos fases, ¿no? Dos fases 2A y dos fases 2B, y donde va a haber una respuesta inflamatoria. Desde la fase inflamatoria va a haber desde la fase pulmonaria va a haber una elevación de la respuesta inflamatoria, y vamos a encontrar que va a haber una fase 3, que es de la hiperinflación, y esta es donde la fase más grave, donde vemos muchos pacientes que van a llegar a ventilador mecánico, ¿no? Entonces, el COVID-19 no solamente causa complicaciones respiratorias, también causa complicaciones dermatológicas. Vemos pacientes que tienen manifestaciones cutáneas, que empiezan a presentar ronchas, que empiezan a presentar exantemas cutáneos, en el caso de algunos niños, parecidos al exantema súbito. También vemos complicaciones digestivas. Muchos de los pacientes, por ser esto un virus, vienen por diarreas. Entonces también es importante. La enfermedad por COVID-19 va a desarrollar casos leves asintomáticos que pueden pasar desapercibidos, manifestaciones respiratorias, manifestaciones dermatológicas, manifestaciones digestivas y manifestaciones también neurológicas. Entonces vamos a hablar ahora, después de haber dado esta pequeña introducción, vamos a hablar de nuestra situación actual en nuestro país. ¿Cómo estamos el Perú? ¿Cómo está el Perú? Entonces, esto de acá es de la data sacada hasta el 19 de julio de este año. Vamos a ver que en el Perú se confirman que ha habido 357.681 casos confirmados con COVID-19. Tenemos una letalidad del 3.74. Este es de la fuente del Ministerio de Salud. Y vemos que a nivel mundial y hay 14.043.176 pacientes confirmados con una letalidad del 4.3%, ¿no? Entonces, cuando también vemos la escala mundial, vemos que el Perú se encuentra en el puesto número 6. Entonces, nuestra sala situacional del Perú del COVID-19 hasta el día 21 de julio son 362.000 casos, 362.000 casos confirmados, de los cuales tenemos fallecidos 13.579, ¿no? Y vemos que por sexo vamos a encontrar que hay un aumento ligero con el sexo masculino, 56.8%, con respecto al sexo femenino, que son 43.2%. Entonces, los síntomas más frecuentes que se han encontrado en todos los pacientes que tienen el COVID-19, que es la tos, ¿no? La tos es más del 63.5%, va a tener tos. Generalmente tienen una tos seca. Van a ver un malestar general, un dolor de cuerpo que tiene el 52%, el dolor de garganta que tiene 50.7%, la fiebre, escalofríos 49.4%. Si ustedes ven estos síntomas, los 4 primeros síntomas, como es un virus, es como si fuera cualquier gripe, ¿no? Entonces, ahorita que existe y que estamos en épocas de pandemia, todo paciente que presenta tos, malestar general, dolor de garganta, debemos de sospechar que sea COVID hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, eso es importante porque va a ayudar que si yo soy una persona que estoy con tos, malestar general, yo debo evitar ir a trabajar, evitar el contacto con otra persona para evitar esta diseminación del virus, ¿no? Me puedo realizar una prueba en ese momento y la prueba me puede salir negativa, pero una prueba negativa no descarta que yo tenga el COVID-19. Entonces, eso de ahí es muy importante saber. En épocas de pandemia, la clínica es lo más importante, ¿no? Entonces, los signos y síntomas compatibles con COVID van a ser mucho más importantes de que yo pueda tener una prueba negativa. Entonces vamos a ver que también va a causar dolor de cabeza, que es cefalea, dificultad respiratoria, congestión nasal, dolor muscular, diarreas, dolor de pecho, y también puede causar náuseas, vómitos, dolores articulares, dolor abdominal, irritabilidad, confusión, anosmia,
y la ogeusia, ¿no? Que son que yo no voy a sentir ni los olores ni los sabores, ¿no? Pero entonces en nuestra pandemia, en nuestro país, vemos que tos, malestar general, dolor de garganta y fiebre son los 4 signos y síntomas más importantes en todos los pacientes que han sido diagnosticados de COVID. Entonces, esto es muy importante que nosotros sepamos, porque es como cualquier gripe, ¿no? Cualquiera de nosotros que tiene tos, malestar general, pues se sospecha de COVID. Entonces, eso es importante saber, los 4 signos más importantes, porque como les menciono, lo más importante siempre va a ser los síntomas y signos. Independientemente que yo tenga una prueba que sea negativa, yo voy a hacer COVID hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y cuáles son los signos de alarma? Los signos que son graves, que me hacen pensar que yo debería hospitalizarme, ¿no? Cuando yo empiezo a tener dificultad respiratoria. Por eso también hoy en día y en épocas de pandemia y como vive nuestra situación actual en nuestro país, es muy recomendable que en todos los hogares tengamos un saturador, ¿no? Para poder ver la cantidad de oxígeno que llega a nuestros pulmones. Entonces, es un aparato muy fácil, muy sencillo que cualquier persona puede aprender a colocarse en él. Se lo coloca en una parte del dedo y va a empezar a medir la saturación. Entonces, los valores normales son de 94 a 100% en personas que estamos sobre el nivel del mar. Entonces, cuando vamos en ciudades en altura, ellos pueden tener hasta 91, 92%. Entonces, si yo empiezo a tener síntomas de tos, malestar general, yo me debo estar también saturando para ver en qué momento yo disminuye en mí la cantidad de oxígeno. Entonces, si yo veo que yo siempre tenía 97, 98% y veo que en otro momento me llega a 90, 91, entonces ese es un signo de alarma, es un signo que yo amerito hospitalización. O también cuando un signo de alarma es cuando yo presento fiebre más de 2 días, también es un signo de alarma, o cuando yo empiezo a tener confusión, desorientación, también es otro signo de alarma. Entonces, de este slide, quiero que quede muy importante los signos y síntomas, porque nosotros tenemos que ya saber identificarlos en esta época, que ya estamos a 3 meses y medio de haber llegado el primer paciente diagnosticado, ¿no? Que fue un caso importado. Entonces, vamos a ver ahora la segmentación por edades. Entonces, ¿cuál es el grupo etario donde ustedes ven la mayor cantidad de pacientes que han presentado COVID-19 positivos a COVID-19? Vamos a ver que son los adultos, ¿no? La población económicamente activa, que vamos a ver que son desde los 30 años hasta los 59 años, que presentan el 59.2%. Vamos a ver que también van a presentar, en segundo lugar, vamos a ver, está la población joven de 18 a 29, o también las personas son adultos mayores. Vemos que en menor cantidad hay de casos diagnosticados de COVID son los niños, ¿no? Vemos menores de 17 años, entre ellos dos, hacia un promedio de 5.6%. Entonces vamos a ver el mayor porcentaje de los pacientes diagnosticados por COVID-19 se acumulan en la población adulta, entre adulta mayor, ¿no? A partir de los 18 años en adelante vamos a ver que va a haber mayor cantidad de pacientes que sufren de esta enfermedad, ¿no? Entonces, vamos a ver el análisis de esta razón, van a ver que son 10 veces más en adultos respecto a la tasa de los niños, ¿no? Y con respecto al sexo, le dije que era más frecuente en el sexo masculino, 56.8%, y con respecto al sexo femenino, que es 43.2%. Ahora, igual les mencioné la letalidad. ¿Cuál es la etapa de nuestras vidas donde mueren la mayor cantidad de pacientes diagnosticados por COVID-19? Vamos a ver que son los adultos mayores, ¿no? Son los que más mueren, que son 14.4%. Vemos que en los adultos también de 30 a 59 años, 1.86%. Y vemos en menor cantidad en la población joven. Entonces, la letalidad en adultos mayores es casi 8 veces a lo de los adultos, ¿no? Y eso es muy importante. Por eso siempre se recomienda que todo paciente adulto mayor hay que evitar, tratar de exponerlo, que salga a la calle,
o que no use las medidas de bioseguridad. Entonces vamos a ver que a veces los jóvenes, los niños no desarrollan la enfermedad, pero a veces tenemos en la casa algún paciente adulto mayor, algún familiar adulto mayor que podemos contagiarlo y al final la mortalidad de ellos es mucho más elevada. Entonces hay muchas cosas que se recomienda por el cuidado de nuestros pacientes adultos mayores. Entonces, la distribución de los casos positivos de COVID-19 según condición clínica, vamos a ver que son sintomáticos, el 68% va a presentar síntomas. Ya les mencioné que el síntoma más importante es la tos. El segundo síntoma más importante vamos a tener malestar general, el dolor de garganta, ¿no? Y va a haber un 32% de estos pacientes que van a ser asintomáticos, o sea, que pasan desapercibidos, y en ellos hay que tener mucho cuidado porque son pacientes que no tienen síntomas. Entonces, si esos pacientes salen a la calle, van a comprar al mercado y uno no toma las medidas de bioseguridad, entonces puede contagiarse. Y si yo soy una persona que sufro de alguna enfermedad, que tengo algún problema, que soy vulnerable, yo sí puedo desarrollar la enfermedad y la otra persona no. Por eso es la importancia también del testeo, de las pruebas rápidas, porque es para tratar de contagiar, porque si nosotros somos asintomáticos no vamos a tener problemas, pero cuando somos sintomáticos, ahí generalmente nos asustamos y nos cuidamos más de la persona que está tosiendo, de la persona que está con malestar general, de la persona que está con dolor de garganta. De los asintomáticos no nos cuidamos porque pensamos que no tienen ningún síntoma. Entonces, eso es importante para evitar la transmisión de persona a persona. Entonces, una de las recomendaciones que vamos a dar más importantes y que ya están testificadas por la Organización Mundial de la Salud, acá también en el Ministerio de Salud, es el uso de las mascarillas, ¿no? Entonces ahora van a ver que hay varios tipos de mascarillas. Yo les he puesto las mascarillas más simples, más conocidas, las mascarillas acá al costado que tenemos, que es la de 3 pliegues, y acá tenemos las mascarillas, las N95 en esta forma, también las FFP2, ¿no? También hay otra presentación que son las verdes, las N95, ¿no? Entonces, el uso de estas mascarillas van a ser muy importantes. Entonces, todas las personas que somos trabajadores de salud debemos usar las mascarillas N95, ¿no? Es N95, y las personas que no son trabajadores de salud van a usar el uso de la mascarilla de 3 pliegues. Entonces, esto es muy importante. Hay gente, yo veo a veces gente en la calle, gente que está en el supermercado, gente que está yendo a comprar y están con mascarilla, pero está mal colocada, porque la mascarilla tiene que protegerme. El uso de la mascarilla es para protegerme la nariz y la boca. Eso es para protegerme. Entonces, muchos se ponen la mascarilla debajo de la nariz porque les molesta para respirar, o se ponen la mascarilla debajo de la boca. Entonces, eso es algo errado, es algo equivocado. Uno tiene que colocarse la mascarilla, perdón, tiene que colocar la mascarilla bien, que me proteja tanto la nariz como la boca. Si yo no me coloco, de nada sirve que yo tenga una mascarilla si yo no me protejo de esa manera. Entonces, eso es algo muy importante, el buen colocado de la mascarilla. No solamente es tener la mascarilla, sino tenerla bien puesta, que me proteja tanto la nariz como la boca, ¿no? Y bueno, los trabajadores de salud, que somos los que tenemos contacto con personas positivas, vamos a usar este tipo de mascarillas para poder evitar el contagio. Entonces van a ver que estas mascarillas de 3 pliegues tienen un reborde en la parte de la nariz. Entonces eso es para darle forma en función a mi nariz y que me pueda tapar bien y yo colocármela bien detrás de las orejas. Entonces, eso es una de las medidas básicas. Muchas veces hemos visto pacientes que están caminando o que vienen y acuden, pero están mal colocada la mascarilla. Entonces, si nosotros aprendemos a colocarnos bien la mascarilla, nos va a ayudar a prevenir el COVID. Entonces, quiero que en esa parte les quede bien claro, tenemos que, independientemente que sé que molesta, al principio nos duele la cabeza, nos falta a veces el aire, nos empieza a picar todo el personal de salud, a veces nos sale, tenemos marcas, nos sale, pero
Lamentablemente ahorita estamos en épocas de pandemia y vamos a tener, lo más importante es que cuidarnos, entonces es importante eso, que ustedes sepan colocar bien la mascarilla, que los proteja tanto la nariz como la boca. Si no se saben proteger eso, eso va a ser muy importante, porque si yo estornudo y yo no tengo bien estoy conversando con alguien y la persona que está conversando conmigo estornuda, me va a empezar y yo no tengo bien colocada la mascarilla, entonces esas gotitas van a llegar y pueden ingresar por mis fosas nasales y yo puedo desarrollar la enfermedad. Entonces eso es algo muy básico, colocarme bien la mascarilla. Entonces, otra de las recomendaciones básicas es el lavado de manos. Como ustedes saben, el lavado de manos siempre ha sido muy importante para prevenir enfermedades infecciosas a la cabeza, enfermedades respiratorias, enfermedades diarreicas, ¿no? Los niños son generalmente los que más sufren de diarreas porque ellos siempre están colocando las manitos en cualquier lugar, entonces se agarran las manitos con la boca, meten la mano a la boca, entonces por eso generalmente ellos padecen enfermedades diarreicas. Entonces es importante y es muy básico saber lavarse las manos y lavarse constantemente las manos. Lo mínimo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud son 20 segundos, ¿no? Entonces, si yo estoy en el trabajo y yo no tengo el lavado de manos, que es muy importante que yo tenga el agua y jabón, entonces yo debo de usar en esos casos el alcohol gel. Entonces, ahorita en estas épocas, el alcohol gel debe ser mi acompañante, debo tenerlo en la cartera, en la mochila, pero yo debo de usar siempre mi alcohol gel, ¿no? Si voy en el transporte público, voy a tener que usar ahí llevando mi alcohol gel porque en las manijas generalmente hay mucha gente que está agarrando eso y ahí se puede pegar el COVID-19. Entonces es importante que yo tenga mi alcohol gel, si yo no puedo lavarme las manos. Otra cosa importante que también es y que estamos viendo es que a veces las personas usan las manoplas, usan los guantes, entonces, y creen que el usar guantes los va a proteger o los protege más, y eso es algo equivocado, es algo errado. Lo más importante es el lavado de manos. Si yo me lavara las manos cuantas veces sea necesario, no va a haber ningún problema. El uso de las manoplas no interfiere en el lavado de manos. No quiere decir porque yo tenga las manoplas, yo ya no me deba de lavar las manos. Entonces, generalmente yo no recomiendo los guantes. Los guantes generalmente los utilizamos nosotros en los hospitales para hacer algún procedimiento, para hacer alguna punción lumbar, van a colocar las licenciadas un cambio de jeringa, que es importante colocarse ahí, hacer alguna tarea séptica, colocarse los guantes y después de eso, igual lavarse las manos. Pero a veces están constantemente con los guantes y piensan que por eso ya no deben lavarse las manos, no, eso es un criterio errado. Entonces, otra de las cosas importantes es cubrirse al toser, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar en cierta parte la mascarilla, ¿no? Si yo voy a tener mi mascarilla, yo ya no voy y toso, yo ya no voy a eliminar estas gotitas al aire libre, ¿no? Entonces, si yo en ese momento no tengo mi mascarilla, yo debo de cubrirme siempre con el codo para poder toser, ¿no? Está mal que yo pueda toser y eliminar, siempre se tiene que cubrir. Entonces, como ven acá, y los pañitos que utilizan, los pañuelos que utilizan, siempre tienen que ser descartables, ¿no? Los de tela, esos no sirven, tienen que ser, termino de estornudo, toso y inmediatamente deben de ser eliminados. Entonces, es importante. Si yo no tengo la mascarilla, yo debo ponerme el codo. Otra de las cosas muy importantes que nosotros no te automediques, ¿no? Entonces sabemos que ahora hoy en día salen muchas cosas, ya salen recetas que dicen que son beneficiantes para el COVID. Vamos a ver que ahorita todavía no existe tratamiento preventivo contra el COVID-19. No quiere decir si yo tomo tal cosa no me va a dar COVID, todavía no existe. Como sabemos, esta es una enfermedad nueva, es una enfermedad reciente, entonces todavía no hay estudios a largo plazo que nos puedan decir que hay medicamentos ni preventivos. Entonces, lo más importante, si yo desarrollo alguno de los signos o síntomas que yo ya
les mencioné anteriormente, yo debo consultar a un médico, no sé, ya sea por ahora que estamos cambiando varias cosas, que se hace teleconsultas, videollamadas, pero es importante que usted la medicación sea consultada por un médico, porque a veces hay pacientes que vienen a consulta y son pacientes que tienen de base hipertensión arterial, son pacientes que tienen alguna arritmia cardíaca, son pacientes que ya han recibido una medicación porque alguien, ¿no? Algún familiar, algún conocido les dijo, yo tuve COVID y esta medicación te va a ir bien a ti. Entonces empiezan a tomar la medicación y desarrollan alguna reacción adversa. Cuando van a la consulta ya son pacientes que ya han estado manejados y tratados, entonces, y no ha habido mejoría. Entonces, es importante que toda la medicación tiene que siempre, si usted necesita, no se automedique. Si necesita y tiene algún signo o síntoma, tiene que acudir al médico. Entonces, otra de las cosas muy importantes es el distanciamiento social, ¿no? Entonces tiene que haber menos 1.5 metros como mínimo, menciona, lo mínimo debe ser 1.5 metros entre nosotros y las otras personas, ¿no? Particularmente si yo tengo alguna persona que tose y que estornuda y que tengo fiebre, debería evitar en esos casos, ¿no? La limpieza y desinfección en casa, eso es muy importante. Entonces es una parte muy efectiva, una parte que nos va a ayudar. Y lo bueno que el COVID-19 muere con el hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio es la lejía. Entonces yo debo de mezclar mi agua y lejía, la lejía al hipoclorito de sodio, que es al 1%, y yo debo humedecer con un paño y pasarlo por todos los pisos. No se recomienda tampoco barrer, por lo que voy a sacudir el polvo y se puede levantar el COVID. Si yo tuviera ahí, se levanta con el aire y ingresa por mi nariz, por mis fosas nasales. Entonces no se recomienda que uno barra. Todo tiene que ser en húmedo. Entonces, utilizar, yo les menciono algo más práctico, más sencillo, ¿no? Si yo tengo 10 litros voy a utilizar. De 10 litros, 1 litro va a ser de hipoclorito de sodio, 1 litro de lejía y 9 litros de agua. Entonces ustedes ahí hacen su combinación para todo. Eso les va a ayudar bastante para limpiar todas las superficies que tienen en la casa. Entonces, otra cosa, un paño mojado con agua y desinfectante para limpiar paredes, muebles de la sala, los comedores, los dormitorios, todo, una buena desinfección, las manijas de la puerta, los cajones, los utensilios, ¿no? Hay que estar siempre limpiándolos. Y siempre va a haber, lo más importante, después de haber realizado toda esa desinfección, lavarme las manos. Eso es una cosa muy básica. Ustedes tienen que, de acá de esta charla vamos a aprender, del lavado de manos es muy importante, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social son una de las cosas más básicas que se recomienda para prevenir el COVID-19. El cuidado emocional también es importante. Muchas de las personas que ahora han estado ahorita, que ya bueno, ya se levantó parte de la cuarentena, recomiendan, han estado con problemas de ansiedad, con problemas de Sí, mami, cuidado. Katy, aumento de... perdón, ¿se congeló la imagen? ¿No? ¿No, no? Sí. Ah, ¿Aló? No. sí. No, no, no se congeló. ¿Puedo seguir hablando? Sí, sí, por favor, sí. Entonces, es importante el cuidado emocional, porque ya vemos que hemos estado bastante tiempo sin salir, ¿no? Hemos estado haciendo bastantes cosas que no hacíamos antes, entonces esto ha causado también bastantes problemas de ansiedad, problemas de que muchas personas han estado cambios, irritabilidad, entonces también se recomienda que vamos a cambiar muchas actividades, ponernos a leer, ver películas en casa, compartir cosas con familia, ¿no? Para que nos permitan también cambiar y no estar con problemas tantos de estrés. Entonces, recomendaciones igual, es quédate en la casa. Si no necesitamos salir, deberíamos evitarlo, solamente a salir las cosas que sean necesarias para salir. Siempre mantente la distancia, eso es algo básico, mantener el distanciamiento social entre cada persona. Como ya les dije, lo mínimo es 1.5, ¿no? A veces uno pasa
hay que tratar de poder lograrlos. Esto es algo difícil, yo sé que es algo que nos ha cambiado la vida, que muchas nos ha causado problemas de estrés, de ansiedad, pero tenemos que, entre todos juntos, tenemos que poder salir adelante. Entonces, a veces vemos salida de los bancos, mucha gente muy pegada. Entonces, como yo les mencioné, hay muy buen alto porcentaje de pacientes que son asintomáticos. Entonces, si están bien pegados a mí, me pueden contagiar. Entonces, eso es importante. Distanciamiento social, quedarme en la casa solamente salir lo que es necesario, lavarme las manos con la cantidades que sean necesarias, ¿no? Toser cubriéndome el codo y acudir a un médico si yo tengo algún síntoma. Entonces, nuestras conclusiones y nuestras recomendaciones son para que nosotros podamos cambiar podemos ayudar a tratar de evitar esta pandemia, que nos vemos cómo estamos, que estamos en el sexto puesto a nivel mundial, el compromiso es de todos, no solamente es del Estado, no solamente es del Ministerio de Salud, sino el compromiso es de todos y hay que tratar de entre todos, tratar de poder lograr y combatir este virus. Entonces, hay cosas muy básicas que tenemos que evitarlo, como ya les mencioné, que va a ser el lavado de manos, que es algo muy, muy importante. Lo mínimo, 20 segundos. Actualmente, como ustedes ven, hace poco ha salido de la Universidad de Oxford, que todavía no existe una vacuna que ha sido probada, pero esta vacuna se han encontrado que hay una probabilidad de hasta de un 70% de efectividad, ¿no? Pero ha sido todavía muy corto. Ustedes saben que para la aprobación de una medicación tienen que pasar por varias fases, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, ¿no? Cuando pasen todas estas fases y ya están replicadas en un grupo humano y no ocasionado algunas reacciones adversas, ya van a salir al mercado. Entonces, hasta ahorita esperemos que podamos tener, que salga esta vacuna y que haya gran efectividad en las personas. Entonces, lo que va a ocasionar esto de acá, hasta este momento que todavía no hay, tenemos que cuidarnos y tenemos que protegernos. Entonces, mis recomendaciones finales van a ser siempre el uso de las mascarillas. No puedo salir, no puedo evitar estar sin mascarillas. Las mascarillas siempre van a tener que protegerme la nariz y la boca. Lavado de manos es básico. El distanciamiento social. Otra de las cosas también que recomiendo es, a veces todo cumplimos, estamos con mascarilla, nos hemos lavado las manos, hemos distanciamiento social, pero a veces en algún momento yo sé que por la mascarilla me molesta y me empieza a picar la cara, ¿no? Me empiezo a tocar las manos, que en ese momento no me las lavé, me empiezo a tocar la cara. Y así hemos visto que algunas personas que se han cuidado mucho y al final han tenido el COVID-19 por empezar a tocarse. Entonces hay que evitar el contacto con las mucosas, con los ojos, con la nariz, con la boca, si yo no me he lavado las manos. Entonces, que esta es una de mis slides finales. Gracias a todos, gracias. Si tienen alguna pregunta, también me pueden seguir por Facebook, por Instagram, ¿no? Ese es mi Facebook, les dejo para que me puedan seguir. La verdad, espero que esta charla les haya ayudado bastante y podamos resolver sus preguntas. Muchas gracias, Katy. Ahora pasamos a las preguntas que nuestros amables asistentes nos han hecho llegar durante la conferencia, así que empecemos. ¿Una persona asintomática puede volverse sintomática? ¿Asintomática puede volverse asintomática? Sí. Puede ser que al inicio va a haber un tiempo de enfermedad. El periodo de transmisibilidad de este virus va a ser desde 2 días hasta 15 días. Hay algunos estudios que dicen que son hasta 21 días. Entonces, al inicio, cuando yo tuve el contacto hace 2 días con una persona, ejemplo, que tuvo COVID-19, estornudó, yo no tenía una mascarilla, entonces no puedo desarrollar al inicio ningún síntoma. Entonces ya puede ser que al día 7 yo puedo empezar con dolores musculares, dolores de garganta, dolores de cuerpo. Generalmente uno de los síntomas que generalmente la mayoría de pacientes que yo he visto que se quejan son dolores de espalda. Y piensan algunos que son lumbalgias, posiciones que no se han sentado bien, que no han estado, que han estado mucho tiempo en la computadora, pero al final son pacientes que tienen COVID-19, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?
Sí, Katy, ahí, a ver. Entonces, si alguien tuvo COVID-19, ya estaría inmune, pero podría volverse a reinfectar. Mire, hasta ahora, como ya les mencioné, todo el COVID-19 siempre está constantemente en cambios, entonces constantemente puede salir algo nuevo. Se mencionaba que nos causa una inmunidad, hasta el momento menciona que sí existe una inmunidad, que no hay periodos de reinfección. Hasta el momento todos los estudios van a eso, que me queda como si fuera una vacuna, como si a mí me diera la varicela, me dio, ya no me va a volver a dar. Hasta el momento sí. Gracias, Katy. Hay varias preguntas con respecto a la ivermectina. Si nos pudieras decir primero qué es la ivermectina y porque ya que mucha gente lo está tomando sin medicación y cuáles podrían ser las consecuencias. Y como tratamiento preventivo también se puede usar en niños y o adultos. Sí. A ver, ya les mencioné, la ivermectina es un antiparasitario que siempre le hemos usado, o sea, hemos tenido, los infectólogos le hemos estado usando, lo usamos para casos de estrongiloidiasis, ¿no? Antiparasitario, esa es su función de ellos. ¿Qué hacen el COVID o qué se ha encontrado en los estudios? Que disminuye la carga viral del virus de COVID-19. Entonces, lo que evita que este paciente haga de formas leves, evita ahí llegar a formas graves o severas, ¿no? En niños, constantemente no recomendamos todavía el uso de, como yo les mencioné y pueden ver en los slides primeros, los niños la mortalidad es muy baja. He atendido a varios niños, generalmente hacen dos. El niño va a tener COVID porque el padre tiene COVID, porque ahí en el entorno alguien va a tener COVID. Entonces, el papá tiene COVID, va a desarrollar síntomas, el niño generalmente desarrolla 2 a 3 días, puede ser un problema de fiebre y de ahí ya más adelante lo ven al niño jugando y sin ninguna molestia. ¿Qué le dieron al niño? Solo paracetamol. Hay casos que ya cuando el niño se está complicando o porque tiene alguna comorbilidad o porque tiene algún grado de inmunodeficiencia, ya le podemos dar ivermectina, pero generalmente la mayoría de niños van bien de forma sintomática, solamente uno trata los signos o síntomas. Otra de las cosas también es importante que sepamos es que si yo en la familia, en mi hogar, con los que yo vivo, hay una persona que es positiva a COVID-19, las probabilidades que todos tengan son muy altas, son más del 90%. Entonces, independientemente de que yo no a veces ya no necesito la prueba rápida, porque si yo tengo todos los síntomas y tengo un contacto positivo diagnosticado, más del 95% es que ese paciente también tenga COVID-19, ¿no? Ujú. Gracias, Katy. Siguiente consulta ¿es factible contagiarse si uno labora en un sótano con distanciamiento social y con aire acondicionado? A ver, generalmente lo que uno trata de evitar, que es lo que uno en los lugares de trabajo, es que haya una buena ventilación. Eso es básico, que haya una entrada y una salida de aire. No solamente por el COVID-19, porque el COVID-19 es un virus. Entonces, la gripe, la influenza también es un virus. Entonces, ustedes no sé si han visto a veces alguien en el trabajo cuando está todo cerradito, alguien está estornudando, alguien tiene gripe, al día siguiente casi todos empiezan también a contagiarse. No les ha pasado, siempre pasa, porque a veces tenemos los ambientes cerrados. Siempre se recomienda que haya una buena ventilación, una buena corriente de aire de entrada y de salida. Lo ideal, el aire natural. Eso es lo más importante. Entonces, a veces hay lugares de trabajo que vamos a tener que ir, ¿no? Independientemente de que tratemos de evitarlo, pero lo básico en el trabajo es que yo tenga mi lugar de trabajo. Si soy una persona administrativa, yo debo tener al costado mi alcohol gel. Si no tengo al costado un cañito, debo tener el alcohol gel. Ese es lo básico al costado mío. Otra cosa básica importante es que yo tenga un buen ambiente de aire, que ingrese una buena corriente de aire. Yo recomiendo más la corriente de aire en vez de los aire acondicionados. Perfecto, gracias, Katy. Em, Se menciona siempre que las mascarillas deben cubrir la boca y la nariz.
Ujú, como las partes más sensibles por donde se puede contraer el virus. ujú. ¿Qué nos puedes comentar sobre la protección de los ojos? ¿Es posible que el virus penetre por los ojos? Sí, también puede penetrar por las mucosas, todo lo que sea mucosas, ¿no? Por eso, ¿por qué? Por eso se dice que no hay que evitarnos tocarnos las manos con los ojos. Pero lo más importante, la forma más importante van a ser la nariz y la boca. ¿Por qué? Porque es donde van a ingresar las gotitas, ¿no? Entonces, una persona que está cerca a mí, que estornudó, ¿por dónde van a ingresar las gotas? Van a ingresar por mis fosas nasales o pueden ingresar por mi boca. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos y nos protejamos la nariz. Y ahora, hoy en día, que también estamos en lugares a veces, las caretas faciales son para evitar que yo también esté, no sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Entonces, a veces cuando estamos mucho tiempo, bastante tiempo con las mascarillas, empieza a darnos picazón, escozor, que nos da ganas de rascarnos, nos molesta. Entonces, esa mano a veces en ese momento yo no me la pude haber lavado, ¿no? Entonces me agarro la cara, me agarro los ojos o me sobo los ojos y ahí esa mano estuvo contaminada, ahí me puedo contaminar con COVID. Entonces, esta careta, bueno, va a tratar de evitar porque ya no voy a poder hacer ese acto, ¿no? Gracias, Katy. Em, eh, Tu opinión sobre las mascarillas industriales, las que tienen filtros externos y válvulas de descarga, por favor. A ver, las mascarillas de válvulas, eso sí, no están demostrados, no se recomiendan porque no van a proteger para los que tienen constantemente con pacientes, les menciono, para todos los trabajadores de salud, no podemos tener válvulas, está, porque no me protege a mí. Si yo tengo COVID y tengo mi mascarilla con válvula, no le va a proteger a la otra persona. Yo puedo contaminarlo, lo puedo contagiar. Me va a proteger a mí, pero a la otra persona no. Entonces, las válvulas no son recomendables. Ujú. Gracias, Katy. Estoy viendo si hay otra pregunta de EPP. Bueno, entonces, tuve COVID el 30 de junio y terminé mi tratamiento el 15 de julio, pero al día siguiente me intoxiqué. ¿Es normal eso? Y tengo que volver a sacarme otra prueba para saber si sigo con el COVID porque tengo miedo a contagiar. A ver, ¿cuándo me dice que tuvo el COVID? El 30 de junio y Ya, terminó el su 30. tratamiento el 15 de julio. O sea que Ya. son 15 No, días. ya no necesita. El periodo para dar los periodos de alta ya no se vuelven a realizar pruebas rápidas. O sea, si yo tengo una prueba, a mí me diagnosticaron, supongo que a él le diagnosticaron a la persona, le han diagnosticado por tener alguna prueba rápida positiva o algún hisopado positivo. Entonces, para darle de alta, yo no necesito volver a hacer otra prueba rápida, porque el periodo de transmisibilidad, como yo les dije, son 2 semanas. Entonces, 2 semanas esa persona va a estar en cuarentena, va a estar en aislamiento en casa. Entonces, pasa esos 14 días, es evaluado por algún médico, ¿no? El cual, si no presenta ningún signo o síntoma, puede volver a trabajar, pero no necesita volver a hacerse otra vez otra prueba porque los anticuerpos pueden persistir hasta 3 semanas, hasta 3 meses, perdón. Entonces, algunos quieren y necesitan saber y piensan que no tienen que tener nada para recién ser no infectantes, y eso es algo raro, es algo equivocado, ¿no? Gracias, Katy. Otra pregunta es, una persona que ya se recuperó del COVID, ¿dentro de cuántos días puede reincorporarse a sus labores? Eso va a depender de la persona, si estuvo hospitalizada, si no estuvo hospitalizada. Un ejemplo, si la paciente estuvo hospitalizada porque fue un cuadro de moderado severo, al momento del alta se le da un reposo de 2 semanas en casa. Después de esas 2 semanas es evaluada otra vez con un médico para ver si no presenta ningún signo o síntoma. Si no presenta ningún signo o síntoma, puede volver a reincorporarse a trabajar. Ahora, si yo soy un paciente que no me hospitalizaron, sino hice un tratamiento de forma ambulatoria. Entonces me van a dar un descanso por 2 semanas. En esas 2 semanas también soy evaluado otra vez por un médico para ver si desarrollé si sigo, estoy bien, estoy asintomática, para poder volver a trabajar. Si presento algún signo o síntoma, ya no, todavía voy a esperar. La cosa es que uno tiene que volver a trabajar cuando ya está asintomática, ya no tiene ningún síntoma.
Ujú. Gracias, Katy. Ahora hay un par de preguntas de las pruebas. ¿Qué significa si te sale reactivo en una prueba? ¿Y por qué salen resultados diferentes cuando te hacen diferentes pruebas, ¿no? La molecular y la rápida. Claro, entonces vamos a ver que las pruebas rápidas van a medir anticuerpos, tanto van a ser que ven IgM y IgG, ¿no es cierto? Son anticuerpos. Las pruebas de hisopado, que son las pruebas que van a ver reactante de fase aguda, van a ver el virus, entonces van a ver la cadena de polimerasa del virus totalmente. Entonces, ¿qué es lo que me va a hacer? La prueba de los anticuerpos que miden IgG, IgM, el IgM va a decir, si me aparece IgM solito es que yo tengo la enfermedad aguda, la enfermedad está activa. Después que pase esta enfermedad, me va a empezar a aparecer, empieza el otro anticuerpo a aparecer, que es el IgG. Entonces me puede aparecer IgM e IgG juntos, ¿no? Entonces ya estoy en periodo de fase de convaleciente, ya voy a estar acabando la enfermedad. Entonces, y la prueba del hisopado es para ver, ¿tengo el virus activo o no tengo el virus activo? Pero yo les comento, a veces, y eso es algo que es, a veces, muchos de los pacientes les causa bastante estrés, ¿no? Porque piensan y dicen, quieren volverse a hacer una prueba para ver si tienen el virus o no, porque no quieren contaminar, ¿no? Todo lo que nosotros tenemos el miedo es de no queremos contaminar a nadie que queremos, a nadie que está a nuestro costado, a ningún familiar. Entonces, como yo les menciono, hay que saber cuánto tiempo de vida tiene el virus. El tiempo de vida del virus va a ser hasta 14 días. Como algunos otros estudios dicen hasta 21 días, pero yo me puedo realizar el examen tanto de anticuerpos o como el hisopado y puede persistir el virus. Entonces el virus se ha visto que persiste hasta 3 meses y no quiere decir que yo tenga la enfermedad activa, si es un virus está ya muerto, es una carga que me ha quedado. Entonces eso es muy importante saber desde cuándo yo desarrollé los signos y síntomas y en cuánto tiempo estoy. Eso es muy básico y porque eso vamos a ver cuánto es el tiempo de transmisibilidad. Gracias, Katy. Em, la otra pregunta de EPPs. ¿Tenemos que usar mamelucos al salir? No, eso no es, no es recomendable. En realidad, no, como yo les menciono, o sea, lo más importante es que nosotros tengamos es el lavado de las manos, mi mascarilla y puedo usar ya la careta facial para no estar agarrándome, pero el mameluco no, no es importante. No es fundamental, en realidad no se recomienda. Nosotros utilizamos el mameluco, yo les menciono, porque tenemos pacientes que tienen manejo de secreciones orales. Entonces, mientras un paciente tenga secreciones, mientras el paciente tose más, mientras el paciente tiene un ventilador, ese paciente es infectante. Entonces, la persona, el trabajador de salud que está en constante que está en contacto directo con esta persona tiene que protegerse completamente. Por eso usamos completamente nosotros el mameluco, ¿no? Pero para las otras personas en realidad no es recomendable, o sea, no es que sea fundamental tenerlo. Más importante yo lo menciono, o sea, no mencionaría para poder salir en realidad con mameluco. Y entonces hay otra pregunta. ¿Es necesario siempre lavar la ropa cuando regresas de la calle? ¿No? Ya no tienes el mameluco, entonces la ropa está expuesta. En realidad no es necesario constantemente estar lavando la ropa. Sí, los zapatos, eso sí es muy básico. Tener en casa, si no tengo un pediluvio, lo que voy a tener ahí, puedo poner algún recipiente donde yo voy a poner esa concentración que yo les mencioné de lejía, que puede ser, si es un litro de lejía, 900 mililitros de lejía y un litro perdón, si es un litro de agua, voy a tener 900 litros de agua y un litro de lejía en todo, yo lo voy a poner ahí y ahí voy a colocar mis zapatos y con eso voy a ingresar. Eso sí es lo más básico y lo más recomendable. Lo más importante para que pueda ingresar, como les digo, el microorganismo, el COVID, el virus a nuestro organismo, van a ser siempre por nuestras fosas nasales, por nuestra boca, por las mucosas, por los ojos también, porque yo me estoy tocando la vista, entonces también me va a ingresar. Entonces yo para eso me debo de proteger lavándome mis manos.
¿Y cambiarse la ropa entonces o uno No, puede no es llegar a necesario. la casa así? O sea, uno llega a la casa y puede estar con la Con la ropa misma que... ropa de Sí. trabajo que hizo, no, no, eso sí no. Ah, O sea, yo llego, pero... a ver, yo les menciono, yo llego a mi casa, trabajé todo el día, ¿no es cierto? Yo esta ropa la voy a lavar, utilizo el mismo día, no es que me la voy a dejar, la voy a colgar, no, nada de eso. Ah, ya, entonces sí hay que lavar la ropa cuando Claro, uno... Ah, no, no ya, se sí, vale. creo que esa era la pregunta. Pero Ah, y sí, entonces, sí. y entonces, y si voy al supermercado, que también ahí hay una alta Sí, carga viral, también lo lavo, también. también, claro, también. Ah, ya, ya. Entonces Menciona que siempre... lo ideal, perdón, para estar en el supermercado, lo ideal, todos los estudios son que debería estar, dice, hasta 30 minutos nada más, pero a veces es imposible, ¿no? Porque no voy a llegar 30 minutos de poder comprar, es muy corto, pero eso dicen que deberíamos, para que no tengamos tanta carga viral, deberíamos estar solo 30 minutos, ¿no? Mm, ya, Pero sí, entonces... toda ropa que yo tuve en la calle, debo de sacar, lavarla. Sí, lavarla constante, sí. Ah, ya, perfecto, gracias. Em, y entonces, bueno, antes hemos hablado de los respiradores con filtro, pero alguien dice con filtro P100, que es parecido a la pregunta Sí. anterior donde tú no recomiendas que utilicen mascarillas con filtro, ¿verdad? Para las, como le digo, o sea, hay una cosa es con filtro y otra cosa es con válvula. Ah, ya. Es muy diferente. Con válvulas son diferentes. Con válvulas no les recomiendo porque la persona que tiene, y si se pone, yo tengo COVID y me pongo con válvula, la persona que está al frente le estoy contagiando. El filtro es diferente, pero el filtro sí lo usamos. Para salud lo usamos. Ujú. Entonces, sí, entonces Con usar filtro respiradores sí, con filtro P100, ¿sí recomiendas? claro, sí lo usamos. Pero eso lo Mm, usamos, generalmente lo usamos pues los que estamos en constantemente con cargas virales, ¿no? Con altas cargas virales. gracias, Katy. ¿Qué diferencia hay entre alcohol gel y alcohol? Ah, eso solamente es la presentación. El alcohol, lo que está recomendado es, va a tener, el alcohol gel solamente es alcohol puro, que generalmente lo que venden en las casas comerciales son de 96%, pero se recomienda que sea al 70%, por eso tiene que ser diluido con agua. Y el alcohol gel va a ser con una mezcla que tiene isoprolítico, que va a ser una mezcla y que lo tiene, es un poco más, el otro es más líquido y el otro son diferentes formas de presentación nada más. Lo más importante para el COVID tiene que ser, mientras el alcohol gel sea más de 70%, es lo ideal. Ujú, gracias. Eh, la última pregunta es solamente para asegurarnos acá, porque han habido varias preguntas con respecto a la ivermectina. Ujú. Están diciendo si es que la ivermectina puede proteger o prevenir contraer el COVID-19. ¿Es No, cierto eso? no. No es cierto, eso sí no. Como le digo, hasta ahora no existe ningún estudio que sea avalado que podamos hacer que la ivermectina sea preventivo. Ni la ivermectina ni ninguna otra medicación sea preventivo, ¿no? Si no, sería que todas las personas que estamos en constantes cargas virales estaríamos tomando ivermectina y eso no es correcto, no utilizamos. ¿Lo utilizamos como tratamiento? Sí, sí lo utilizamos. O sea, que una vez que Que la persona sale ya positivo desarrolló, ajá, que ya y es desarrolló. mejor que lo maneje un médico o... Que sí es lo mejor que, porque a veces, les menciono que a veces hay pacientes que llegan con ivermectina, es que la ivermectina también se da para animales. Entonces, a veces hubo un tiempo, ahora creo que ya no, ya ha mejorado, pero hubo un tiempo que hubo mucha escasez porque se dijo que la ivermectina ayudaba y era una maravilla. Entonces, todo el mundo se fue a comprar ivermectina. Y entonces, en esa parte de que compraron, empezaron a vender ivermectinas hasta de modo subcutáneo, en modo de ampollas que se ponen a animales. Y había gente que le estaban colocando ivermectina. Entonces, las dosis también van a ser inadecuadas, no son igual, hay que saber qué presentación es, no es lo mismo la presentación de origen para animales que para personas, ¿no? Entonces sí se recomienda que tenga una prescripción médica. Para ver, hay que ver el lote, la fecha de vencimiento, ¿no? Eso es importante. Acá hay una pregunta que me parece interesante. Dice si es que
una persona que contrajo COVID-19 no presentó síntomas, hizo la prueba, dio positivo, pero eso fue casi casi un mes atrás. ¿Esta persona puede aún contagiar a sus cercanos? No, como les mencioné, es importante saber el periodo de transmisibilidad. El periodo de transmisibilidad van a ser 2 semanas. Entonces, después de eso ya el virus ya no existe, ya no está, muere. Entonces ya no puede, ya no va a contagiar más. Por eso se da 2 semanas de cuarentena o 2 semanas de aislamiento. Perfecto, Katy. En nombre de la Asociación Peruano-China, nuestro más sincero agradecimiento. Gracias a tu conferencia. Esperamos que el público tome en consideración la importancia de evitar el riesgo de transmisión del COVID-19 y ponga en práctica tus recomendaciones. Nuestro agradecimiento va también a los asistentes y a todos los que nos hicieron llegar sus preguntas. Para los que deseen contactarse con la doctora Katy Chong, allí en la pantalla tienen sus datos. Y un último punto, por favor, la próxima conferencia médica será el día martes 4 de agosto, es cambio de día, martes 4 a las 8 de la noche, donde tendremos al eminente neumólogo, el doctor Roberto Achinelli Tanaka. Están todos cordialmente invitados, no se la pierdan. Katy, tus últimas palabras, ¿te despides? Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos. Gracias a la Asociación Peruano-China por la invitación. Un gusto poderlas ayudar. Y la verdad, espero que esto les haya ayudado bastante. Sé que estamos atravesando épocas muy difíciles, todo nuestro país, y esperemos que tomemos un poquito de conciencia, porque a veces hoy día hemos estado un poco tristes. Vemos que generalmente hay personal de salud que nos dejan y a veces hay personas que fallecen y se contagian porque son personas de primera línea, ¿no? Entonces, que no quisieron contagiarse, pero lamentablemente a veces esta situación, el trabajar y el estar constantemente con los pacientes con COVID nos causa eso. Entonces, también mis saludos a todos los que si nos escuchan alguien que está ligado a la salud, mis reconocimientos a todos los que están trabajando para evitar al personal, los militares, los personales policiales que están trabajando muy bien, agradecerles y agradecerles a todos ustedes por estar acá, por conectarse y cualquier cosa estoy gustosa de poder ayudarlos. Muchísimas gracias, Katy. Gracias, Buenas gracias, Claudia. noches y buenas noches con todos. Gracias. Gracias.